Los campos de concentración nazis fueron el escenario de uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Millones murieron, pero entre ese horror hubo quienes resistieron, lucharon y dejaron una marca imposible de borrar. Hoy vamos a hablar de 4 historias reales que ocurrieron allí. Un químico que sobrevivió para contarlo. Una violinista que convirtió la música en refugio. Una pareja que desafió la muerte por amor y una niña que perdonó lo imperdonable. No son historias fáciles, pero son necesarias, porque mientras se sigan contando, la memoria sigue viva. Quédate hasta el final y suscríbete al canal si quieres más contenido como este. Primo Levi, el químico que sobrevivió para contar. Primo Levi no nació para la guerra ni para el sufrimiento, sino para la observación, la ciencia, la palabra. Judío italiano, apasionado de la química, creyente en la razón y en la lógica, jamás imaginó que esas mismas cualidades serían las que lo mantendrían con vida en un mundo donde todo lo racional se había roto. En 1943, luego de unirse brevemente a la resistencia antifascista, fue capturado y enviado a Auschwitz, un lugar donde el conocimiento ya no era una ventaja, sino una ironía. Sin embargo, su formación científica llamó la atención de los nazis, que le asignaron tareas en un laboratorio químico dentro del complejo. Allí, en medio del infierno, la química se convirtió en su refugio, no solo físico, sino también mental. No fue una salvación completa, pero sí le permitió escapar, aunque sea por momentos, del trabajo forzado, del hambre extrema y del exterminio sistemático que se desarrollaba a su alrededor como una maquinaria de precisión diabólica. Levi no solo fue testigo del horror, fue su cronista. En su obra, Si esto es un hombre, no busca dramatizar ni exaltar, sino presentar los hechos con una frialdad casi quirúrgica, como si todavía analizara la composición de un ácido. Pero bajo esa aparente objetividad, su texto destila una humanidad desgarradora, una pregunta constante que sigue resonando. ¿Qué significa ser humano cuando todo lo humano ha sido abolido? El testimonio de Levi es una advertencia, pero también una búsqueda. Él no se consideraba un héroe ni un mártir, sino un narrador que regresó del abismo para contarnos cómo se ve la oscuridad, desde dentro. Alma Rosé, la violinista de Auschwitz. Alma Rosé nació entre partituras, en una familia de músicos ilustres que llenaban los salones de Viena con melodías brillantes y sofisticadas. Era sobrina del mítico Gustav Mahler y desde joven mostró un talento prodigioso para el violín, tanto que se convirtió en directora de una reconocida orquesta femenina. Pero su apellido judío fue más fuerte que su reputación. Tras la anexión de Austria por el Tercer Reich, fue perseguida, atrapada y enviada al campo de concentración de Auschwitz. Al llegar, no solo perdió su libertad, también perdió el sonido. El campo no era un lugar para melodías, sino para gritos, para órdenes secas, para el silencio absoluto del miedo. Pero, en una de las contradicciones más perversas del régimen nazi, los oficiales del campo decidieron formar una orquesta femenina para que tocara durante sus momentos de ocio y durante las ejecuciones. Alma fue designada como directora de esta orquesta y lo que podría parecer un privilegio se convirtió en una misión moral desesperada. Ella exigía ensayos impecables, disciplina total, incluso bajo amenaza constante de muerte. Era estricta, muchas veces temida por las otras prisioneras, pero su objetivo no era la perfección artística, sino la supervivencia. Sabía que cada error podía costar una vida, que cada nota afinada podía significar un día más respirando. En medio del horror, Alma logró hacer que la música, aquella que había sido su vida, se transformara en escudo. Tocaban mientras otros eran ejecutados. Tocaban mientras las chimeneas ardían. Y en esa paradoja infernal, Alma logró conservar un fragmento de belleza, aunque fuese artificial, rota, envuelta en sangre. Murió en el campo en 1944, probablemente envenenada. Nunca se supo con certeza. Pero su legado, esa orquesta que salvó vidas por medio del arte,
demuestra que incluso la música puede ser una forma de resistencia, incluso si se interpreta con las manos temblando. Mala y Edek, el amor en medio del infierno. Auschwitz no era un lugar para sentir. Allí no había espacio para la compasión, para la bondad y mucho menos para el amor. Pero contra toda lógica, en ese paisaje de alambres y ceniza, nació una historia tan increíble como real, la de Mala Zimetbaum y Edek Galiński. Mala era una joven judía belga, de origen polaco, inteligente y decidida, con una gran habilidad para los idiomas. Gracias a esto, fue utilizada como intérprete dentro del campo, lo que le permitió cierto acceso a zonas restringidas. Pero lo que realmente la distinguía era su valentía. No dudaba en arriesgarse para ayudar a otros prisioneros, pasaba información y usaba cada gramo de poder que tenía para aliviar, aunque fuese un poco, el sufrimiento ajeno. Edek, por su parte, era un joven miembro de la resistencia polaca, fuerte, idealista, decidido a escapar o morir en el intento. Se conocieron en las entrañas de Auschwitz y entre tareas, miradas furtivas y palabras susurradas entre barracas, surgió una conexión tan profunda que desafiaba la lógica de aquel lugar sin alma. Decidieron huir juntos y lo lograron por un breve instante. Se disfrazaron, burlaron la vigilancia, escaparon del infierno. Pero la libertad les duró poco. Fueron capturados y devueltos al campo, donde no solo serían castigados, sino convertidos en lecciones vivientes para el resto de los prisioneros. La historia cuenta que, antes de ser ejecutada, Mala se rebeló. Ocultó una cuchilla en su cabello y cuando se la llevaban hacia la horca, la usó y se cortó las venas frente a los soldados. Murió desangrada, pero con la cabeza erguida. Edek, al verla morir, gritó su nombre antes de ser colgado, sin miedo, con el corazón ardiendo de amor y rabia. En un lugar creado para destruir, ellos construyeron un lazo indestructible. Mala y Edek demostraron que incluso allí, donde todo se había deshumanizado, el amor seguía siendo posible. Y no solo como emoción, sino como acto de resistencia. Eva Moses Kor, la niña que no podía llorar. Eva Moses tenía apenas 10 años cuando fue deportada a Auschwitz junto a su hermana gemela, Miriam. Dos niñas pequeñas, delgadas, confundidas, arrancadas de su hogar, de su infancia y lanzadas a las fauces del horror más meticuloso que ha conocido el ser humano. Para la maquinaria nazi eran solo otro par de judías para exterminar. Pero para el doctor Josef Mengele, el llamado ángel de la muerte, eran mucho más que eso. Eran objetos, material de estudio, piezas vivas para un experimento sin ética, sin límites, sin alma. Mengele, obsesionado con la pureza racial y las teorías eugenésicas, se dedicaba a experimentar con gemelos idénticos. Su objetivo era retorcido: comparar reacciones, alterar cuerpos, romper simetrías humanas para demostrar la superioridad aria, y todo bajo una fachada pseudocientífica. Eva y Miriam fueron separadas de su madre, a quien nunca volvieron a ver, y luego apartadas del resto de los prisioneros. Desde ese momento, pasaron a vivir en un barracón especial, rodeadas por el frío, el hambre y la amenaza constante de que cada día podría ser el último. Las sesiones eran inhumanas. Inyecciones misteriosas sin explicación, transfusiones cruzadas, medicación desconocida. A Eva le introdujeron un líquido que le causó una fiebre altísima, una infección masiva. Le dijeron que tenía solo 2 semanas de vida, pero sobrevivió. Lo hizo aferrándose a la esperanza de que si ella moría, Miriam también sería asesinada. Y no lo permitió. Se arrastró. Bebió nieve derretida, luchó contra su cuerpo roto hasta que lo venció. Pero esa victoria tuvo un precio. Su sistema inmunológico quedó dañado de por vida, y durante años su salud estuvo marcada por las secuelas de lo que Mengele hizo con ella. Pasaron décadas. La guerra terminó. La mayoría de los verdugos se escondieron o murieron. Pero Eva no eligió callar. Convertida en adulta, tomó una decisión que sacudió a muchos. Eligió perdonar.
no porque olvidara, no porque justificara, sino porque comprendió que el odio la seguía encadenando a ese pasado. Dijo que mientras odiara, Mengele seguía ganando, que el perdón, aunque impensable para muchos, era su forma de liberarse, de recuperar su humanidad, de recuperar el control de una historia que otros le habían arrebatado desde la infancia. Fundó un museo en Estados Unidos, viajó por el mundo, contó su historia miles de veces, se paró frente a sobrevivientes y victimarios, habló en escuelas, universidades, foros internacionales. Eva no solo denunció, educó, no solo relató, sanó. Y cuando alguien le preguntó por qué nunca lloraba al contar lo que había vivido, ella respondió con una frialdad que dolía: «Ya lloré todo lo que tenía que llorar». Eva Mosse-Skor fue una víctima, sí, pero nunca se dejó definir por ese papel. Fue una niña convertida en experimento que decidió transformarse en símbolo. Símbolo de fortaleza, de memoria, de perdón y, sobre todo, de resistencia. Su historia no es solo un testimonio de lo que ocurrió, sino una advertencia viva de lo que nunca debe repetirse. Estas 4 historias trascienden el pasado y nos revelan qué significa ser humano en medio del horror. Primo Levi resistió con la verdad, Alma Rosé con la música, Mala y Edek con el amor, y Eva Mosse-Skor con el perdón. Ninguno cambió la guerra, pero su legado perdura. Recordarlos no es nostalgia, sino responsabilidad, porque el mal comienza con la indiferencia. Comparte sus voces, porque resistir es también recordar, hablar y no callar. Suscríbete al canal si aún no lo hiciste, porque aquí creemos que resistir también es eso: recordar, hablar, no callar.